1:46 p.m. Estamos listos para desarrollar nuestro tema central del día de hoy. Esperamos que ustedes participen copiosamente, así que pilas, ahí está ya el código QR. Entran a nuestra comunidad de WhatsApp y hacen todas las preguntas que quieran sobre la nariz y sus problemas, sus infecciones, sus enfermedades, los senos paranasales. Ya está con nosotros el doctor Edwin Pardo, que es alergólogo, a quien saludamos inmediatamente en la sala de las tardes del sol. Doctor Edwin, buena energía, bienvenido. Buena energía, Doc. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buena energía, doctor. Pues a la 1:47. Usted que seguramente ha tenido 28 millones de pacientes que llegan con la gripa eterna, que no es gripa o conocida como rinitis, pues nos puede dar un poco más de claridad sobre este tema. A mí a veces me parece cansona la gente cuando dice, es que sufre de rinitis. Entonces uno de hecho se corre cuando empieza la gente con su estornudadera y uno, ay, bueno, ¿cómo así? Pero hay personas que pues no conocen de pronto el origen de, y esto va mucho más allá, ¿no? Y para los televidentes quiero que empecemos esta conversación en la que ustedes nos pueden aportar a través de nuestra comunidad de WhatsApp. Ya saben que tenemos un código QR el que pueden escanear y allí contarnos entonces a partir de esto, pero hay gente que de la noche a la mañana le empezó una estornudadera, entendió que los síntomas no tenían que ver con gripe, doctor, sino que era una famosísima rinitis y entonces volvió eternamente amigo de la loratadina. Así es. Mira que mencionaste un tema, digamos, frecuente de las personas. Tengo una gripa eterna. Y esa es una de las claves, digamos, dentro de la consulta, cuando las personas sienten que la congestión se acompaña con ese moquito usualmente claro, picazón y estornudos. Que si hacemos como la diferencia con un cuadro gripal, usualmente el cuadro gripal trae fiebre, decaimiento y usualmente en una semana seguro estamos bien. Y esto de que se nos vuelve la gripa eterna con la picazón, el estornudo, es lo que debería llamarnos la atención para pensar en rinitis de muy probablemente origen alérgico. ¿Cómo funciona la rinitis realmente, Doc? ¿Qué factores pueden desencadenarla? Hay gente que es alérgica a todo y uno se queda impresionado y es como que llegué a un lugar, me dio alergia, me dio rinitis. Sí. Llegué al frío, me dio rinitis. El polvo me dio rinitis. Todo les da rinitis. ¿Qué es exactamente la rinitis y qué es lo que genera en nuestras fosas o en nuestros senos paranasales para que desencadene esta reacción alérgica? Bueno, entonces ahí tendríamos que entender qué es lo que vamos a llamar rinitis. Exacto. Y cuando hablamos de rinitis, usualmente hablamos de que al menos pues, esa inflamación de la mucosa nasal, que pues uno no dice, ay, tengo inflamación de la mucosa nasal. Lo que nota es que le pica, o que tiene estornudos, o está tapada, o produce moco. Y usualmente, si ahora que estaban hablando de petróleo, se van a echar el ají con la empanada, pues se les va a congestionar la nariz, o les escurre moco. Una de las dos. Ese es un tipo de rinitis que llamaríamos como gustativa. Pero cuando uno tiene estornudos, picazón, congestión, usualmente todos estos síntomas lleva más a pensar de que probablemente es una rinitis alérgica. Así que si tenemos al menos 2 de esos 4 síntomas que les he mencionado y usualmente son persistentes más de 4 semanas, estaríamos muy probablemente frente a lo que llamaríamos una rinitis alérgica. Sobre todo si empiezan esos síntomas cuando comienzo a hacer el aseo, cuando estoy frente a una mascota que me lame y me sale brotecito. Entonces, ese tipo de cosas lo hacen pensar uno muy fuertemente a que tu rinitis no es la rinitis gustativa, que ojalá pues el ají de pronto si no nos da, pues es pasajera, o de estos cambios de clima que a veces la llamamos vasomotora también, pues se trata ya más bien el caso de una rinitis alérgica. Doctor Pardo, pero entonces, ¿cuáles serían los alergenos más comunes que desencadenan en rinitis en una zona como nuestro departamento del Valle del Cauca? Pues mira que en general en el mundo, los ácaros, que son garrapatitas microscópicas que existen casi que donde haya humanos, van a ver ácaros, son los elementos disparadores de la inflamación de lo que llamamos la mucosa nasal o rinitis. Esos son los número 1. Sí, en el 80% de los casos, si uno tiene que tirar o apostar, hay que apostar por los ácaros. Y van a estar donde hayamos humanos porque precisamente los más comunes, que se llaman dermatofagoides, comen piel muerta, la piel que nosotros descamamos. Claro. Así que por eso le llamamos los ácaros del polvo casero. ¿Donde hay polvo hay ácaros? Usualmente en el polvo de la casa, sí. Esa es como la característica.
¿Ya terminó? No, sigue, sigue. Ah, no, doctor, digo, es que hoy, los martes por lo general, la gente consulta muchas cosas, entonces intentaremos evacuar la mayor cantidad de preguntas para que ustedes televidentes pues estén ahí pendientes. Nos pregunta una televidente, buena tarde, una pregunta para el doctor. Cuando un niño lo operan y le quitan las amígdalas, ya no vuelve a dolerle las amígdalas, pero le sigue dando laringitis. ¿Qué tan cierto es esto? Porque a mi hijo le quitaron las amígdalas y él mantiene a toda hora con laringitis. Pues fíjate que las amígdalas hacen parte de un sistema de defensas que tenemos en la mucosa, de la parte, digamos, nasal y oral. Y ese sistema de defensas con las infecciones se puede inflamar. Entonces, si se inflama recurrentemente, seguramente ahora con Catherine, pues nos vamos a dar más como ese ejemplo de las amigdalitis recurrentes, pero también existen otros tejidos de defensas que también se pueden seguir inflamando. Entonces, esa es una de las características, por eso que decimos que a veces no solamente con quitar las amígdalas, pues ya se resolvió, digamos, el problema de que se inflamen cosas en la parte de la orofaringe. Y pueden haber otros desencadenantes diferentes a las infecciones de las amígdalas que causan inflamación de la laringe, por ejemplo, el reflujo, ¿sí? Entonces, digamos que ahí, en ese término de no mejorar, seguramente con tu pediatra o con el alergólogo van a buscar cuál sea el origen más específico para el caso pues, que me estás diciendo. Un poco más adelante hablaremos de esa famosísima cirugía de cornetes que muchas personas han accedido cuando están pequeños unos, otros más grandes dicen que duele más cuando uno está más grande que cuando está más pequeño, pero ahorita hablaremos de eso. Por ahora la siguiente pregunta dice, tengo a mi esposo que hace como 2 años sufre de pólipos en cada fosa nasal. Ya hablamos de qué es pólipos para que la gente pueda tener una idea. Los pólipos le miden aproximadamente 37 milímetros, uno, y el segundo le mide 34 milímetros. ¿Qué puede hacer mientras la EPS autoriza cita con otorrinolaringología y la cirugía? Pues fíjate, para darle claridad, pues digamos a las personas que están escuchando. Los pólipos son, digamos, unas bolitas o tumoraciones que crecen donde no deberían estar, pues, o sea, que son de todas formas anormales, de la mucosa nasal que se ha inflamado, y que algunas de estas pueden ser, pues, debidas a alergia. Bien, entonces, si bien la cirugía va a remediar este proceso puntual de quitar esto, controlar el proceso que lleva a la formación de esos pólipos es muy importante. O sea que probablemente el tratamiento con el otorrino y con el alergólogo debe ser de la mano. Última pregunta de esta tanda, que no te vas a salvar, son varios pacientes, hay fila. Eso está haciendo aquí la vez de secretaria. Dice, hola, buenas tardes, doc. Una pregunta, esta es importante y muy interesante también. Dice, ¿los adenoides cuántas veces pueden crecer? Porque llevo 2 operaciones y me dice el médico que van a volverme a operar porque han crecido. Ya, como les decía ahorita, los, digamos, tejidos de las defensas, digamos, que hay esta parte de la faringia, son las amígdalas, pero también están justamente las adenoides. Sobre todo los niños chiquitos que están sometidos a más infecciones y están en entrenamiento su sistema de defensas, este tejido de defensas, que le decimos adenoides, pues se ve como estimulado y crece. Usualmente con el tiempo, pues con las vacunas, con mejorar nuestra inmunidad, ellas van a dejar de someterse a ese estímulo, ¿sí? Y deberían como mejorar. Bueno, me tuvieron que operar porque estaba obstruido con respiración oral, roncaba, pasaba mala noche. En general, si esto sigue repitiendo, pues definitivamente hay que consultar. Y esa consulta ya hay que ver, como les decía, elementos que irriten la parte nasal o faríngea, como el reflujo, pero también la alergia. También pueden ser que haya infecciones crónicas de los senos paranasales que estén estimulando a que esas adenoides sigan haciendo su trabajo. Es decir, tratando de protegernos, pero se hipertrofian, crecen de forma inadecuada. Están limitadas. Doctor, hablemos de esos hábitos adecuados e inadecuados con nuestra salud nasal. Entonces viene, por ejemplo, voy a usar una palabra fea, pero así lo diría mi mamá, el vicio de estarse sonando, por ejemplo, la nariz con papel higiénico o hurgarse la nariz con el dedo, entre otras. Usted que seguramente se ha encontrado con muchos casos y pacientes en diversas condiciones, ¿qué implicaciones tienen estos malos hábitos con nuestra salud nasal y qué consecuencias pueden tener? Yo siento que hay hábitos que a uno se le vuelven como un vicio, que no es positivo y que uno no le da la importancia, pero puede, por ejemplo, me imagino yo, si uno tiene alguna bacteria en la mano y se hurga la nariz, pues puede terminar siendo una infección. ¿Cómo funciona eso y por qué deberíamos de no hacerlo? Pues en las personas que tienen, digamos, rinitis alérgica, es muy frecuente
que tengan que estarse tocando la nariz, ya sea por la picazón Se o por la rascan. sensación de ampliar la nariz. De hecho, hay un saludo que le llaman el saludo del atópico, del rinítico, que es hola. Ay, no. Entonces, ¿Qué? Está feo. ¿Lo Esa- viste? No, Y sí, por eso no, eso no. pero lo van a ver seguramente por ahí. Y ustedes van a ver que las personas tienen como partidita la nariz porque ya de tanto hacerlo han generado una línea. Así que pues esto trae incluso hasta que se te altere la nariz. También evidentemente esto hace que sea más fácil que se haya transmisión de los microorganismos que puedas tener en tu nariz a otras personas. Y pues vas a lacerar la mucosa nasal, vas a dañarla, sobre todo a ponerla más sensible. Y por eso a veces van los niños a Claro. decir, no, sangre de la nariz, sangre de la nariz. Y también uno tienes que ver qué está pasando. ¿Será la rinitis alérgica lo que está dando que pique, que pique, pique? Doctor Pardo, ¿cómo podríamos en un momento determinado diferenciar los síntomas de una alergia respiratoria a una sinusitis, por ejemplo? Ya, mira que, así como dijimos que rinitis tenía unos como síntomas cardinales, la sinusitis, que es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales, de esta partecita que tenemos, que nos dan volumen, que nos dan la capacidad de tener resonancia de la voz y que dan volumen al cráneo y que producen moco muy importante. Allí donde estamos sentados producimos 1 litro de moco al día, dentro de los pulmones y esto. Nos lo tragamos y no pasa nada, pero es la forma en que cada vez que el aire pasa, podamos decantar, depurar todas esas cosas que hay en el aire que no nos fijamos, que el sistema está hecho para depurar. Pasan al intestino y... Como un filtro. Exacto, como un filtro, ese es nuestro filtro, entonces tienen que tener una función. Pero esta, digamos, constante función los hace ver pues, sometidos a pues, estímulos o infecciones de bacterias o de la polución que pueden irritar y pueden inflamar esa mucosa o nasal o sinusal. Entonces, si tenemos las bacterias o los virus, usualmente lo que vamos a encontrar es que debería ser, digamos, entre 3 o 4 días la fiebre, el malestar general y máximo 7 días uno sentirse ya mejor. ¿Sí? Y en general hablamos de la sinusitis que nos molestan, las bacterianas, cuando eso se nos hace más de 7 o 10 días. O sea, el tiempo de duración El tiempo de viene a duración. determinar la diferencia clave. Es clave junto con la característica del moquito. Usted ve que al principio al niño se le ponen los moquitos verdes o blancos, uno está ahí todo gangoso, pero luego ya aclara el moco. Y entonces uno dice, vamos bien. Pero si eso persiste, moquito verde, duración de 10 días, o venía bien, yo estoy feliz, ya nos está listando para el petróleo, y vuelven y aparecen los síntomas, entonces vuelve otra vez la fiebre, ahí tengo que pensar que lo que estoy teniendo es una sinusitis. Una sinusitis. Uy, que es bien compleja. O sea, yo siento que hasta es más llevadera a veces una gripa que una sinusitis realmente. Totalmente. Pero me dejaste sorprendido cuando dijiste que uno se tragaba 1 litro de mocos al día. Literal, entonces, es la frase de uno juraba y comía mocos. Exacto. Ha comido mocos. Y 1 litro diario, dijo el doctor. Vamos con más preguntas de la gente porque hay muchas, Doc, muy interesantes unas. Bueno, de hecho, todas son muy importantes. Unas muy interesantes, digo, porque se asocian mucho a lo que pasa. Hay otros casos que son un poco más aislados, pero damos tratamiento a todos. Dice, buenas tardes, Doc. Una pregunta, ¿qué son los quistes mucosos? ¿Son peligrosos? Entonces, Rápidamente, porque hay muchas, Doc. sí, así como decíamos que esa inflamación de la mucosa nasal podría de forma crónica terminar en estos pólipos, también podemos ver que se acumulan esto que se está produciendo como el moco y esa acumulación pues se ve como una bolita que también le llamaremos un quiste de moco. Entonces hay diferentes, digamos, elementos que se pueden formar. ¿Y cómo se tratan esos quistes? Usualmente no me tocan a mí, le tocará al A autorrino. la- Ya. Pero Apúntamelo ahí, Daniela, para preguntarle Voy a la a doctora tener ahora. aquí una listica de preguntas Sí, de eso. intervenciones. Del ping-pong. Por aquí dice otra televidente. Buena tarde, mi nombre es Rosy. Hace 13 años me sacaron los cornetes. Apenas me vine a dar cuenta hace 1 año que esto causa efecto secundario porque al no tenerlo me dio sinusitis crónica aquí. ¿Esto a qué se debe? Gracias. Los cornetes uno tiene 3, ¿sí? Y uno a veces la gente llega a la consulta y le dice, ay, le veo al niño o me veo una bolita. Esas bolitas pequeñitas que uno ve acá, que son las cabezas de los cornetes, son muy importantes para calentar el aire. Necesitamos un aire calientito que llegue a los pulmones, no seco, entonces tienen esa función. Cuando están muy crecidos, pues necesitamos a veces cortar, operar y esto. Y hay personas que, pues,
el efecto, lo que lo llevó a tener esos cornetes grandes no se controla. Entonces, el exceso de moco sigue, la inflamación sigue y terminamos en sinusitis. Entonces hay que tratar como la raíz. El diagnóstico preciso es importante ahí. Este sí que es un caso bastante interesante. Escuche esto, Doc. A ver, dale. Buenas tardes y buena energía. Tengo 55 años y soy paciente cardiovascular. Hace más de un mes tuve síntomas, dice esta persona, solo síntomas de gripa y me pasó, pero una semana después empecé a sentir un olor fuerte a dulce. Raro, ¿no? Dulce. A dulce. Lo asociaba con olores externos, pero me di cuenta que ese olor estaba donde quería. O sea, donde estuviera esta persona, le olía a dulce. Llevo más de un mes así y no mejora. Bueno, pues por lo menos va a dulce, porque no quiero saber dónde fuera a otra cosa. Dice, y no mejora. Ahora he empezado con un dolor en un lado de la cabeza y palpitaciones. ¿Qué puede ser? Mira, como orientación, yo le digo a las personas que me está contando eso que tiene que ir a urgencias. O sea, A urgencia. sí, porque si yo hoy súbitamente tengo una situación como oler algo particular que me recrea y soy un paciente cardiovascular y tengo dolor de cabeza y tengo algunas otras cosas, puede ser algo realmente grave. ¿Sí? O sea, porque puede ser un equivalente como de alguien no movió un bracito y uno dice, bueno, pues no me quedo aquí, voy a urgencias. ¿Como un aviso? Exacto, que puede ser grave. ¿Sí? Bueno, Parecía particularmente de lo de que el olor dulce. Pues es pero que me puede llamó ser- bastante la atención porque pero uno de puede la ser noche a la algo mañana le crítico. huele a algo. Pero puede ser crítico. Eso es un cambio neurológico súbito. ¿sí? Ok, Y eso tiene que ver más con alarmar. neurología. Tiene que alarmarte, sobre todo si tienes unos riesgos. Bueno, a nuestro televidente que se vaya ya mismo entonces a hacerse revisar Revisar, sí. antes de que pueda pasar otra cosa. Esa es la recomendación y qué importante, doctor, también que este espacio nos sirva como plataforma de guía, siempre aclarándole a nuestros televidentes que si bien aquí hay unos expertos con todo su conocimiento para compartir, pues cada caso en particular debe de ser evaluado de manera personal y cercana con los exámenes que corresponden y demás para poder dar un diagnóstico pues acertado. Así que al profesional ya mismo. Última pregunta entonces de esta tanda de una televidente. Esta se asemeja a otra que yo tenía ya más personal, pero dice la televidente, Doc, una consulta. Yo uso habitualmente, espero que lo haya leído bien, Avamis Spray, ¿sí? Y me regula mucho. ¿Qué tan bueno es ese producto? Me imagino que es para el tema de la alergia. Tengo rinitis crónica y esto me lo calma, pero lo dejo de utilizar y sigo en las mismas, dice la televidente. Y aquí viene asociada con una pregunta allí mismo para el tema de fármacos y es el tema que usa la gente que usa de manera excesiva la loratadina y todo el tiempo está tomando loratadina. ¿Esto sí es bueno, doctor? Pues mira que la rinitis que dijimos que es la inflamación de la mucosa nasal se trata con medicamentos que desinflaman la mucosa nasal. El que mencionaste que es... ¿El Avantis Spray? Avamis. Ajá, Avamis, es una perdón. marca pues para publicidad. Es una... Yo pensaba que era Un medicamento. Es un Otra medicamento, fórmula. se llama fluticasona. Fluticasona. Ese es el nombre genérico y es el tratamiento, digamos, uno de los tratamientos pilares en la rinitis alérgica. Y hay una clave ahí muy importante, las personas que recaen a pesar de utilizar tratamiento, las personas que persistentemente están necesitando para controlar sus síntomas, el uso de la loratadina o la cetiricina, o hay más de 6, pues son los que sí que deberían estar con nosotros en la consulta de alergología, porque habla de que esa inflamación de la mucosa nasal está siendo nuevamente inducida probablemente por un alergeno. Doc, finalmente, ya para terminar, la gente habla de inmunoterapia. ¿Realmente cuáles son los tratamientos que existen y si son realmente efectivos o no? En esa misma línea, entonces, el que tenía rinitis y que le empezamos tratamiento adecuado e identificamos a qué está sensible de los alérgenos del aire, ¿sí? Que hablábamos de los ácaros, pero también está componentes de los epitelios de la saliva o de la orina de las mascotas, los mohos, algunos en particular, y sobre todo también en latitudes como el norte o digamos del México hacia arriba o de Bolivia hacia abajo, los pólenes. Aquí afortunadamente no tenemos tanto impacto de los pólenes, pero cualquiera de esos persistentemente a las personas sensibles pueden estarle generando esos síntomas que no se controlan o recaen. Y ahí tenemos esa estrategia de, a través de una terapia que se aplica mensualmente en el brazo, por eso las personas dicen que a veces lo asocian como si fuera una vacuna, o de forma sublingual exponemos de forma controlada
de forma dirigida específicamente a lo que usted está siendo sensible para que su cuerpo deje de tener una reactividad a eso y comience a tolerarlo. Necesitamos un tratamiento en general de largo plazo, pero que usualmente lleva a que la historia natural de la enfermedad, de eso estar ahí picándose la nariz, de tener que vivir con esa gripe eterna, cambie. Y eso es uno de los Buenísimo. tratamientos que tenemos. Bueno, doctor Pardo, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Tardes del Sol. Buena energía. Buenísima. Buena energía, Doc. Y nos Buena queda de consulta. mensaje muy importante, muy buena consulta, tienes toda la razón, médico, y nos queda de mensaje también que no naturalicemos las alergias, ¿no? Visitar el alergólogo en estos temas es bastante importante para que no vayamos a incurrir en algún problema que lo que hacemos generalmente es o automedicarnos o caer en errores que no debemos caer, así que por eso traemos a los mejores expertos para ustedes en nuestro martes Salud de las Tardes del Sol. Ya regresamos para hablar con nuestra otorrinolaringóloga. Hay problemas estructurales y funcionales de la nariz, hay procedimientos quirúrgicos, tratamientos y diferentes alternativas a las cuales podemos acudir, así que si usted sufre o ha sufrido o conoce a alguien que sufre de estos problemas en la nariz o de la salud de sus senos paranasales, pues quédese conectado con nuestras Tardes del Sol.